Lo adelanté al inicio de nuestro programa porque esta noche vamos a hablar de la reforma al sistema de pensiones anunciado por la presidenta la semana pasada. Y para resolver todas nuestras dudas, y la de ustedes especialmente, desde Arica hasta Punta Arenas, estamos con estos cambios que esto significa, y con la ministra, como lo dije al comienzo también, del Trabajo y Previsión Social, Alejandra Krauss. Ministra, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches, Julio, y buenas noches a todos los auditores de este gran programa. Yo también lo escucho. Muchas gracias, muy gentil. Ministra, ¿cuáles son los principales cambios que trae esta reforma al sistema de pensiones, lo que se pregunta la gente? A ver, fundamentalmente, seguimos, a mí me encanta de contar y recordar que la presidenta Bachelet de verdad tiene en su ADN político la protección social de los adultos mayores. Esto ya no es que partamos hoy día, hay que recordar que el Pilar Solidario del año 2008 fue iniciado por la presidenta Bachelet, que significó que a cerca de más de 800.000 o 1.400.000 personas les ha llegado, son titulares de pensión básica y de aporte previsional solidario, y que fue reajustado en enero del presente año. Bueno, y en esa senda la presidenta quiso seguir avanzando en mayor protección social. Y la semana pasada enviamos al Congreso 3 proyectos de ley que fundamentalmente se componen de 4 ejes, que todos tienen por objeto incrementar las pensiones de los actuales pensionados y futuros del sistema de AFP. ¿Y eso qué significa? Que se propone que el empleador aumente su cotización, aporte una cotización del 5%. Sí. Hasta hoy día somos nosotros los trabajadores quienes aportamos el 10% de la cotización. Es bueno que de lo nuestra, diga, ¿eh? De nuestra remuneración. De mi remuneración me descuentan el 10% y se deposita en la AFP que yo tenga. Bueno, ahora lo que propone la presidenta es que se incrementen las cotizaciones, pero ahora de cargo del empleador, un 5%. Además, este 5% se propone que sea administrado de manera distinta, con otros principios que la AFP, por un consejo de ahorro colectivo. Y además regula de mejor, más y mejor, como hemos dicho, a las AFP. De tal manera que los cotizantes se vean, tengan mayor participación, transparencia, puedan conocer efectivamente las decisiones que toman las distintas AFP, porque al final les afectan en sus fondos. Y eso va a repercutir en la pensión. Y todo esto, Julito, es para que se incrementen las pensiones de hoy y abiertamente las del futuro. Pero los pensionados de hoy día pueden, una vez que se apruebe la ley, se va a incrementar en un 20% promedio las pensiones de hasta quienes reciben 600.000 pesos. De ahí se topa y 120.000 pesos seguidos. Lo traduzco en un ejemplo. Por ejemplo, si un señor o señora de 70 años recibe actualmente su pensión es de 200.000 pesos, tiene un aporte previsional solidario, producto de la modificación del año 2008, de prácticamente 37.000 pesos. Ya. Y además se va a aumentar en 40.000 pesos. Vale decir, si hoy día recibía 240.000 pesos, ¿sí?, va a recibir aproximadamente 280.000 pesos una vez que se apruebe la ley. Es decir, un cambio importantísimo. Indudable. Y que se va a ver a futuro. En la proyección... Esto partió, ¿no es cierto?, en... el 2008 con el Pilar Solidario. Y hoy día vamos a modificar y proponemos que las pensiones de los actuales jubilados de las AFP y de los futuros jubilados de las AFP también se incrementen. Ministra, este es uno de los 3 proyectos interesados que contempla la creación del ahorro colectivo, ¿no? Sí. Que usted lo explica muy bien. Ahora, ¿cómo los futuros pensionados se pueden ver beneficiados? Digamos, la señora que está escuchando a esta hora en Arica, el caballero que nos está escuchando allá en el sur de nuestro país, y usted también nos decía un poco cuándo se empiezan a ver los cambios, ¿no? Los cambios respecto de los actuales jubilados, para partir como esencialmente, aparte de este incremento del 5%, va a permitir, incorporando la solidaridad. ¿Qué significa eso? Que de una u otra manera,
con parte de este 5%, con un 2% de la cotización, que va a un fondo de ahorro colectivo, va a permitir, por un lado, incrementar en un 20% de los actuales pensionados. Además, el bono compensatorio para la mujer. Las mujeres, Julio, estamos absolutamente afectadas por nuestra condición de mujer. De ser mujer. Exactamente. Es muy triste que lo digamos, a pesar de que ha aumentado la participación. Y que ha costado tanto entender esa parte. Mucho. Nuestras pensiones nosotros tenemos una tasa de reemplazo. ¿Qué significa eso? En relación a la última remuneración que yo obtengo, al momento de jubilarme, cuando me pagan mi pensión, recibo cerca de un 29%. Si yo gano 1 millón de pesos, voy a recibir 290.000 pesos como pensión. Si gano 500.000 pesos, también voy a recibir menos de 150.000 pesos. Ese es el impacto. Es muy fuerte. Y como eso se debe a muchos factores, desde las lagunas previsionales que nosotros tenemos. Nosotras entramos y salimos del mercado de maneras distintas. Tenemos remuneraciones distintas. Y además nos jubilamos antes. Correcto. Por distintos motivos. Entonces, eso ha impactado en nuestras pensiones. ¿Qué proponemos? Es que también resolvamos y permitamos, con la solidaridad, con que de alguna manera todos seamos responsables de los otros, y otros serán respecto de uno mismo, claro. Se incrementen por esa circunstancia en un 14% las pensiones de las mujeres. Y además, tiene también otro componente de solidaridad que permite que quienes ganan menos, quienes han trabajado menos, siempre y cuando hayan cotizado, siempre y cuando haya estado al mes, se haga un cálculo anual y permita que su fondo de pensiones también se vea incrementado con los otros. Ministra, la principal discusión que se dio hoy es el tema de la disminución de empleo. En el informe de productividad se habla de una pérdida de hasta 394.000 trabajos formales. ¿Tiene asidero? ¿Por qué podría pasar esto? A ver, el informe de productividad, cuando uno presenta un proyecto de ley, determinados ministerios, como es el caso de Trabajo o de Hacienda, como puede ser Economía, otros ministerios, la presidenta quiso también, de acuerdo a una recomendación que hace 2 años le impartió la Comisión de Productividad, que se acompañe no solo el informe financiero, cuánto le cuesta al Estado, digamos, el costo de este proyecto de ley, sino que además, qué pasaba con distintos factores. Uno de ellos, cuánto un proyecto de ley puede impactar en el empleo. Y eso se trabajó muy seriamente, muy técnicamente, y de acuerdo a la fórmula que se utilizó, se estableció rangos posibles desde que podía impactar en el empleo, desde 2.200 empleos a cerca de 400.000, siempre y cuando este aumento del 5% fuera de un año para otro. Vale decir que ni trabajadores ni empleadores pudieran adecuarse. Como efectivamente cualquier proyecto de ley, cualquier iniciativa puede tener impactos en el mercado del trabajo, aquí la presidenta en forma responsable, porque ella siempre dijo, hagámoslo, pero en forma responsable, seria, sustentable. Y pidió eso justamente a sus colaboradores. Que nosotros viéramos la fórmula que menos impactara al mercado. Y esa es la gradualidad. Y por eso esta reforma, este aumento de cotizaciones, va a ser en un plazo de 6 años. Si se aprobara este año, el 2023 recién estaríamos con la totalidad de la cotización. Entonces, eso es lo que se dice en el informe de productividad, pero que solo se sacó una parte y no la totalidad de lo que significa, y no alcanzamos a explicarlo porque la sesión tenía un tiempo límite. Sí. Y a las 6:30 se terminó y los ministros no pudimos responder a las preguntas que nos formularon distintos parlamentarios. O sea, quedó una parte nada más y faltó absolutamente. Lo otro. Estábamos iniciando, si se daba cuenta. Se daba cuenta al Parlamento, a las comisiones, de estos 3 proyectos de ley. Ahora recién se inicia. Y este informe de productividad es una recomendación de la presidenta para tener más y mejores antecedentes para analizar los proyectos de ley. Entonces, teníamos que explicar y hoy día todo lo hemos dicho. Esta noche nos acompaña, esta voz que usted escucha es la ministra del Trabajo y Previsión Social, Alejandra Kraus. Yo le preguntaba lo anterior porque las mujeres
no dice, se podrían ver afectadas, ¿verdad? Con esta reforma. Sabemos que es impopular aumentar la edad de jubilación, pero igual incentiva a que la gente se mantenga en el mercado laboral. ¿Aumentaría la edad, ministra, de jubilación de las mujeres? Yo tuve, por mucho tiempo, cuando las primeras veces se empezó a discutir, ya hace varios años, yo tenía inicialmente la certeza que no había que aumentarla. No me parecía justo. Que nosotros habíamos entrado al mercado del trabajo con determinadas cargas. La gran mayoría de las mujeres tenemos varias jornadas de trabajo. A medida que fui aumentando en experiencia de vida, y años por supuesto, me pareció que las mujeres podíamos permanecer más tiempo en el trabajo. Pero he llegado hoy día a la más profunda convicción que, primero, el derecho a elegir debe ser de la mujer. No podemos imponerle por ley ni esto ni muchas otras cosas. Me gusta eso que dice, hay cosas que no se imponen por ley. No puede, y eso yo respeto absolutamente las decisiones que libre y voluntariamente las mujeres debemos tomar. Pero además, hay mujeres que por distintas razones deben permanecer en el mercado laboral. Porque es el único ingreso familiar, porque el ingreso no es suficiente para satisfacer obligaciones mínimas de una familia, como es la educación, como es la salud, como es la vestimenta. Y también porque hay mujeres que están dispuestas a seguir trabajando. Entonces, eso había que reconocerle a las mujeres, pero no imponerles por ley ni el cambio. Así que decidimos que, no existiendo consenso, porque en esta materia la presidenta fue súper clara, nos dijo al ministro Valdés y a mí, solo si todos los partidos políticos, todos están de acuerdo en subir la edad, se hace. Y en eso no existió ese acuerdo, que para la presidenta era absolutamente clave, más allá de las recomendaciones de los expertos. Y yo lo entiendo. Cuando uno recorre, Julio, Chile, se encuentra y conversa con muchas mujeres de distintas realidades. Sí, y son todas distintas, claro, todas. Lo que se vive en el norte. Y las zonas rurales. Tiene toda la razón. Entonces hay que respetar mucho. Y hay mujeres que están muy cansadas. Y por otro lado, hay mujeres que necesitan seguir trabajando. Hay mujeres que eran mamá y que ahora son abuelas y que siguen manteniendo un hogar. Exactamente. Entonces hay que respetarlas a ellas. Hay muchos trabajadores que trabajan independiente y prefieren no imponer de forma voluntaria. ¿Cómo dirías tú, usted, este proyecto evita que las personas tengan vacíos previsionales? A ver, Julio, los trabajadores independientes ha sido de las cosas más complejas, porque se ha intentado de distintas maneras que coticen. De distintas maneras. En este proyecto de ley se contempla la cotización obligatoria de los trabajadores independientes, también en forma gradual, porque también el trabajador independiente debe organizarse a sí mismo. Mirar a futuro. Exactamente. Y además todo, Julio. Usted y yo hemos vivido más que probablemente muchos. Siempre cuando tenemos 20 años, no creemos nunca que vamos a llegar a la vejez la vemos allí, lejos. Pero muy lejos, muy lejos. Bueno, el transcurso del tiempo nos dice que está ahí. Llega y está ahí, a la vuelta. Bueno, cuando llegamos a los 60 ya no tenemos mucho más que hacer para resolver lo que significa esa etapa, que nos quedan 25 años. Las expectativas de vida de nuestro país cada día son más grandes. Gracias a muchos factores, tenemos salud, buena salud, avance en la medicina que se aplica en nuestro país. Entonces, la expectativa de vida también es más larga. Es impresionante. Entonces, tenemos, si yo jubilo a los 60, las expectativas de vida de las mujeres son probablemente hasta los 85 incluso años. Más que muchos hombres. 25 años más. Tiene el dato usted. Claro, entonces ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que pensar qué vamos a hacer. Entonces, yo hoy día invito a los jóvenes que piensen que el ahorro previsional es un elemento importantísimo, que tener cotizaciones, pagar sus cotizaciones, ya sea exigiéndole al empleador, si existe un contrato de trabajo, o como independiente, va a rendir frutos en el futuro. Y eso yo insto a que todos nos informemos, a que todos tomemos decisiones y que todos seamos precavidos. Y ojalá que esto que dice usted, ministra, sea tema de conversación de los jóvenes.
¿Verdad? Yo que tengo, piensen. a ver, lo maravilloso de este proceso de debate acerca de la modificación del sistema de pensiones es que hoy día estamos todos preocupados del tema. Todos empezamos a mirar qué pasaba con nuestra AFP, qué información me entregaba o no me entregaba, quién me entregaba la mejor pensión o información. Vale decir, esto ha hecho que muchos chilenos se empiecen a preocupar de qué está ocurriendo con sus propias remuneraciones, con algo que les, digamos, que dice relación con sus propias vidas, sus propios trabajos, y eso es muy importante. Y que los jóvenes sepan que es importante. Me queda dando vuelta algo, ministra. ¿Qué pasa con las personas que lamentablemente pierden su trabajo y cobran un seguro de cesantía? ¿Qué pasa ahí? ¿Siguen imponiendo? No, también este proyecto de ley, pensando en los vaivenes del mercado del trabajo. Hoy día el mercado del trabajo tiene, digamos, los ciclos de la economía hacen que el mercado del trabajo sea muy distinto a lo que vivieron nuestros padres o a lo que nosotros mismos pensamos hace 30 años atrás o 40 años atrás. Entonces, para eso viene una modificación que se propone en los proyectos de ley, que es fortalecer y hacer operar el Fondo de Solidario de Seguro de Cesantía, de tal manera que, existiendo el desempleo, pueda también seguirse pagando las cotizaciones y de esa manera prevenir las lagunas previsionales o al menos que sean menores. Aminorarlas. Sí. Yo pensaba lo mismo. Es decir, la presidenta nos pidió que pensáramos todo. Todo. Bueno, esto no se hizo de un día para otro, esto tiene todo un proceso, y eso, meses de trabajo. Eso me gustaría que la gente que nos sintoniza, que nos haga una primera sintonía nocturna a través del país, lo entienda. No es una cosa de decir, hagamos esto, no. Fue trabajado, discutido, estoy seguro. A ver, discutido. La presidenta cuando inicia su segundo mandato, instala la Comisión Bravo, es decir, que mandata a ver, analizar y hacer propuestas en relación a las pensiones y al sistema de pensiones. Posteriormente, el año pasado, en agosto, convoca un gran acuerdo sobre la modificación del sistema de pensiones y instala el Comité de Ministros en Pensiones. Y posteriormente le encarga al ministro Valdés que instale la mesa político-técnica, donde todos los partidos políticos con representación en el parlamentario designaron un representante. En esa mesa trabajó por más de 6 meses. Analizando todos los distintos escenarios. Y en paralelo, todos los técnicos y expertos, tanto del Ministerio de Hacienda como del Ministerio del Trabajo, la Superintendencia de Pensiones, iban trabajando y analizando y viendo distintos escenarios para elaborar la propuesta que la presidenta ha estimado sustentable, sostenible, que efectivamente cumpla con el objeto mayor, mejorar ahora las pensiones. Ministra, en el informe de productividad, el gobierno también se admite un impacto en los sueldos a largo plazo. Se calcula, usted sabe más que yo, que podría haber una caída del 3,3% de los sueldos líquidos. ¿Cómo se va a afrontar eso? Se consigna, ¿Está preparada para esa pregunta? Sí, se consigna, es que se estudió mucho. Y entre los me gusta elementos, que lo recalque. Y entre los elementos que se tuvo en consideración, que es lo que consigna el informe de productividad en materia de salario, es un informe que elaboró el Banco Central. El Banco Central, con todos sus consejeros, con sus expertos, donde hacía el análisis de distintas fórmulas posibles. Si era un sistema mixto, si era un sistema que pasaba con la capitalización individual, qué pasaba con un sistema de reparto, cómo afectaba determinados elementos esenciales de la economía de un país. Y ahí estaban los salarios. Eso fue absolutamente conocido, difundido, presentado a la mesa técnico-política. Es un informe que la presidenta le encargó al Banco Central. El Banco Central es un organismo absolutamente autónomo. Y eso además, le iba a decir. Absolutamente aquí no autónomo. Es un asunto partidista. No es partidista, no es ideológico. Todos los que hemos participado, Julio, yo ahí sí puedo dar garantías. Más allá que cada uno pueda pertenecer o adherir a un... O pensar distinto. Todos lo que pusimos en la mesa fue buscar la mejor respuesta para mejorar las pensiones, particularmente de la clase media y de las mujeres. Voy a aprovechar lo que usted dice para decirle que también
no hay que olvidar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Hay una investigación en curso, la presidenta Michelle Bachelet dio un plazo, tengo entendido, de 45 días para realizarla. ¿Qué pasa con eso, ministra? ¿Cómo podrían regular que, por ejemplo, un general llegue a recibir hasta 5 pensiones? Eso se modificó. Efectivamente, hay miembros de las Fuerzas Armadas en retiro que hasta hace aproximadamente 2, 3 años atrás, efectivamente podían acceder a varias pensiones. Pero eso se reguló y se acotó y se modificó. Sin embargo, el sistema de las Fuerzas Armadas, el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, el sistema de retiro, contiene distorsiones que son muy distintas a la que cualquier chileno o chilena que ha trabajado toda su vida y ha cotizado en el sistema de AFP pueda acceder. Como por ejemplo son las inutilidades de segunda o tercera clase. Y que les permita, a ver, lo voy a traducir. Voy a traducir. Para los que somos neófitos en la materia. Somos todos, yo he aprendido mucho. Dependiendo de los 20 o 30 años de servicio, un miembro de las Fuerzas Armadas puede acceder a retirarse por vejez, como nos puede ocurrir a los 60 años a las mujeres. Si retardamos hasta los 65 años tenemos un estímulo, un bono compensatorio, o en el caso de los hombres a los 65 años. En el caso de los miembros de las Fuerzas Armadas se retiran por vejez a los 20 o 30 años, sin embargo tienen 10 años después para invocar alguna causal de salud que les permite modificar esa pensión por vejez a una inutilidad de alguna de las clases, primera, segunda, tercera clase. Lo que les permite acceder, se modifica completamente el monto de la pensión, se incluyen bonos, asignaciones de zona, una cantidad de beneficios que nadie tendría. Y tienen 10 años para esa revisión. Es como que usted jubila a los 65 años y hasta los 75 puede pedir que le modifiquen ahora por invalidez. Difícil, ¿no? Imposible. Imposible. Los chilenos y chilenas de a pie, los ciudadanos de a pie, el trabajador y trabajadora que cotizó toda su vida, no puede hacer eso en el sistema civil. Entonces, la presidenta, ¿qué señaló? Revisemos esas distorsiones. Veamos qué ocurre y tecnifiquemos y profesionalicemos las comisiones de salud, las comisiones de sanidad, que son las que califican estas inutilidades, y busquemos el mecanismo de acercar lo más que se pueda al sistema civil que nos rige al resto de los chilenos. Y también yo quisiera señalar en forma clara, el ministro de Defensa, en relación a determinadas irregularidades que se fueron constatando, se fueron estableciendo, se hicieron las denuncias respectivas a la Contraloría General de la República para que se pronunciara y por otro lado al Ministerio Público. Vale decir, ha existido toma de decisiones por parte del Ejecutivo, del Gobierno, que permite ir regularizando y no permitir abuso, porque eso no es posible. A ver, el tiempo siempre se termina. A veces estas conversaciones como la suya es como un suspiro, digo yo, que se va demasiado rápido. Feliz que me invite otra vez. De verdad que nos hemos sentido muy gratos. Además que nos ha explicado con pera y manzana, a los que no somos tan expertos en la materia. Lo que yo quisiera expresar es que desde Arica a Punta Arenas les debe haber pasado algo similar. Es bueno que los ministros salgan a terreno, ¿verdad?, que tengan tiempo de hablar, que siempre, como que nos hemos acostumbrado a los debates, pero en los debates no se alcanza a decir. Es lo que le pasó a usted en la comisión, que se quedaron con algo importante que no se pudo decir porque se acabó el tiempo. La felicito por la pasión con la cual usted tomó las banderas y también nos abrió su corazón. Así que muy, muy, muy contento, muy feliz. No voy a olvidar esta entrevista. Muchas gracias, Julio. Y ojalá que podamos juntarnos de nuevo. Feliz, además. Algo que no le haya preguntado y que quisiera decir. A ver, que no me había preguntado a mí. Un desahogo, algo personal de lo que se hace, del esfuerzo. Porque a ver, siempre se mira nada más que usted decía, Julio, la vitrina y no lo que hay detrás de la vitrina. Julio, usted decía que agradecía que los ministros saliéramos. Yo quiero darle las gracias en la radio y frente a sus auditores, de darle gracias a la presidenta Bachelet, porque me entregó el privilegio de poder aportar un granito de arena en que este país sea un país un poquito más justo.
y que yo creo que todos, usted sentado ahí, yo en el cargo que tengo, nos nutrimos al final de que tenga un sentido para otros lo que hacemos, cualquiera sea este. Yo soy abogado, soy madre, soy abuela. Uno siempre está pensando en el otro. Y eso transmitirle a sus auditores, que de verdad que nos ven como autoridad, como grandes, pero el único sentido es servirlos a ellos. Muchas gracias. Muy gentil. Buen regreso a casa. Gracias. Esta noche estuvimos con la ministra del Trabajo y Previsión Social, Alejandra Krauss. ¿Para qué les digo? Se lo dije a ella. Fue un suspiro. Me quedé con ganas de preguntar muchas cosas más. Nos separamos un instante. Ya volvemos. Hay más de Tus años cuentan en Cooperativa.